grande, tiene que venir por aquí un poquitito. Le voy a pedir que oren conmigo. Señor, pedimos que tu palabra aliente nuestros corazones. Pedimos que nos des tu paz. Pedimos que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos hagas capaces de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí podemos irnos al aire. Nosotros terminamos la semana pasada con la carta de nuestro querido Santiago. Una carta que yo la encuentro un poquito áspera, porque es una carta donde el papá Santiago es usado por Dios para trabajarnos por dentro, para cambiar nuestra realidad, para hacernos entender que la vida no es fácil, número uno, hay dificultades, pero también para hacernos entender que todo don perfecto solamente está en Dios, no en el mundo. A la vez, para hacernos entender que el problema serio está aquí adentro. Y por eso nos hablaba de los problemas de la lengua, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Los problemas que hay de las disparidades entre ricos y pobres, los problemas de las guerras, dice Santiago, vienen de nuestras pasiones corrompidas por el pecado. Necesitamos entender eso. Y en ese sentido, Santiago apela a que nosotros luchemos, a que nosotros entendamos que aún las pruebas que tenemos que pasar son para nuestra bendición. Las dificultades que tenemos que pasar son para nuestra perfección, para nuestra madurez. Enseña la palabra. Y por eso él habla en su introducción a la carta de que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Ahí nos dejó papá Santiago. Nos dijo que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que limpiar nuestros corazones, la indecisión que tenemos en nuestros corazones. Nos manda que nos acerquemos a Dios, nos manda que nos sometamos a Dios. Y en todo esto yo digo que es como fuerte porque está tratando de cambiarnos, de que nosotros podamos trabajar nuestra propia realidad interna con el peor enemigo que tenemos. Porque no es el diablo el peor enemigo que tenemos, es nosotros mismos el peor enemigo que tenemos. Y en ese sentido, yo quiero traer una nota en un aire un poco más animada para hablar de la actitud que nosotros necesitamos para disfrutar el bien que deseamos. Y en este caso, lo estoy llamando actitud que conquista el gozo. Porque así decía Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Entonces, él efectivamente nos metió en esta lucha interna por enderezarnos a nosotros mismos. Y aquí, en el ejemplo del día de hoy, que es con un personaje que vamos a ver, queremos saber cómo navegar nuestro interior para conquistar el gozo. Y hay un asunto de actitud en el asunto. Pero voy a dar como palabra central
el final de una historia de un personaje un poco diferente al que estamos acostumbrados, que se bautizó. Y dice la palabra que cuando subieron del agua, él y quien lo estaba bautizando, que era Felipe, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, evangelista del Señor. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Y la intención del mensaje de hoy es que nosotros podamos seguir alegres nuestro camino. Pero para que eso se logre, tengo una fuerte impresión de que necesitamos trabajar nuestra actitud. Y cuando hablo de actitud, es algo que Winston Churchill dijo que es algo pequeño que puede hacer una diferencia grande. Es algo pequeño, pero hace una gran diferencia. El diccionario define actitud como lo que piensas o cómo te sientes con respecto a algo o a alguien. Es un sentimiento o manera de pensar que afecta el comportamiento. Ahí está el detalle. Es un instinto, un sentimiento, un impulso que determina un comportamiento. Y en ese sentido, la actitud es de suma importancia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es leer la historia de este personaje que no lo vamos a llamar por su nombre, sino por su identidad, por su estatus y por su oficio. Y vamos a aprender sobre qué actitud necesitamos para terminar nuestra carrera con gozo. En Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26, esto es lo que dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Cándace, que ese nombre significa reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, le respondió el etíope, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe se bautizó. Perdón, Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¿Qué les parece esta historia? Preciosa y muy rica en enseñanza. Tenemos que fijarnos en la actitud. Recuérdense, vamos a hablar de actitud, de una persona que, encontrándose en una condición muy especial y siendo él una persona muy especial, y cuando digo muy especial es muy diferente, porque cuando vamos a lo que dice la escritura de él, dice varias cosas describiendo a este señor, que como les dije, no les puedo, no tengo el nombre para dárselo, pero hay una descripción de él que podemos encontrar para completar el cuadro de lo que de lo que tenemos frente a nosotros. Se dice en el versículo 27 que era un alto funcionario de los etíopes. Los etíopes están allá mismo en el continente africano, pero muy lejos, allá de Egipto, y eran una nación donde no tenían la influencia judía. Entonces, este señor era un alto funcionario de la reina y obviamente diferente porque una referencia que se da de él es que era eunuco. La palabra más cerca que yo conozco a eunuco es conuco. Una tierrita sembrada con víveres y viandas y cosas así. Pero no tienen nada que ver. Son dos palabras divorciadas una de la otra. Eunuco era una persona que hacía un voto o era separado o consagrado para una actividad específica, por lo cual era esterilizado, porque no se iba a distraer con matrimonio, ni con familia, ni criando hijos, ni nada, sino que se iba a concentrar en hacer una labor. Y en ese sentido fue eunuco, se le llamaba eunuco. Y este eunuco, su oficio era encargarse del tesoro de un reino que estaba gobernado por una reina. Entonces, este señor era un tipo de alto conocimiento, muy ilustrado, de bastante recursos, muy estudiado. ¿Qué más sabemos de él? Sabemos que ese señor había ido a Jerusalén a adorar. Una nota importante que tenemos que entender es que a Jerusalén no iba a adorar otra gente que no fuera judío, porque esa era la ley judía. A menos que usted fuera un prosélito judío, no tenía nada que hacer en la adoración judía. Pero él fue a participar a Jerusalén, porque acuérdense que en aquellos tiempos el elemento geográfico del templo determinaba una gran cosa,
porque cuando el templo fue inaugurado, Salomón le pidió a Dios que cada vez que uno de sus hijos fueran al templo o estuvieran donde estuvieran, se voltearan en dirección hacia el templo, Dios respondiera a sus oraciones. Y por eso, para los tiempos cuando Jesús tiene este encuentro con la samaritana en el pozo, hay este pleito de que si arriba, que si abajo, que si aquí, que si allá. Entonces, este señor había ido a adorar a Jerusalén y en el momento que nosotros participamos de la historia, él va de regreso a su tierra. Él va de regreso a su tierra. Entonces, la primera cosa que puedo ver y entender en la actitud de este señor ante funcionarios de otra nación, obviamente diferente, no era judío, pero había ido a adorar en un viaje muy largo. Entonces, la primera cosa que veo en la actitud de este señor eunuco es interés. Ese señor, aunque a él no le tocaba, aunque no era su cultura, aunque no era su nacionalidad, él quería conocer a Dios. Él quería tener una relación con Dios. Él quería responderle a Dios. Había un interés. Algo muy importante, porque en las enseñanzas del Señor Jesús tenemos hasta parábolas en las que Dios convoca para un banquete y a la hora de ir a la cena, todo el mundo dio una excusa. Oh, no, tengo que darle comida a los bueyes. Ah, no, yo me casé y me voy de luna de miel. Oh, no, pero que ahora no, espérate que estoy cansado. Uno de los problemas que nosotros tenemos muy serios con respecto a las cosas de Dios es nuestra falta de interés. En la carta de Santiago se refleja cuando Santiago dice, ustedes quieren y no tienen porque no piden. Jesús había dicho, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llame se le abre. Estamos acostumbrados a tener una excusa para todos. Y bueno, en Santo Domingo dicen que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Y es increíble cómo nosotros invertimos tantas horas en Facebook, en ir de tiendas y en cualquier otra cosa, en amigos, pero no en Dios. Este hombre no le correspondía, no tenía conexión, no tenía nada, pero este hombre quería a Dios, quería conocer a Dios, tenía interés. Nosotros tenemos que aprender eso, porque desde hace mucho hay una voz que clama en el desierto, enderecen los caminos al Señor. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Hoy es el día de salvación. Hay un versículo, me parece que es Proverbio 19:1, que dice lo que nosotros decimos como un refrán, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dice que no puedes contar con el día de mañana porque tú no sabes lo que va a pasar hoy. No sabes lo que traerá de sí el día. Si no es 19:1, es 22:1, uno de esos dos. El otro dice que aquel que es reprendido no endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
queriendo decir, vamos a ponernos la pila, ponte la pila. Y ya les he hecho historia de cómo gente definitivamente muestran que no tienen interés. Sí, sí, la iglesia es muy buena, sí, es muy chévere. Sí, sí, pero esto y aquello y esto otro. Este hombre fue diferente. Él buscó y como la historia nos dice, encontró. Tuvo interés y encontró. Vamos a analizar otra parte que así casi me empuja la palabra para entrar ahí. Dice que este señor eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Y quizás usted no ve nada raro o nada significativo con respecto a ese señor. Y eso sería si usted no sabe lo que pasa entre esas dos estrellas que usted tiene frente a usted. Esas dos estrellas señalan, la de arriba es donde está Jerusalén y la de abajo es donde está Etiopía. Y cuando usted va a ese mapa de Etiopía y Jerusalén, se va a dar cuenta que hay una distancia entre uno y otro. Ese viajecito que usted ve ahí en esa flecha amarilla es un viaje de unas 1.400 millas. No en un 727 ni un 927, o yo no me acuerdo los otros, ni tampoco ningún tren, ni tampoco en un Porsche o un Chevrolet. Eso era, lo más rápido era caballo y carreta. 1.400 millas, aproximadamente como 50 días, caminando constante, ahí. 2 meses. ¿Qué les parece? 2 meses de camino. Así que este señor no solamente estaba interesado, ese señor era un hombre esforzado. Piensen ustedes, este señor, alto funcionario, responsable de nada más y nada menos que el tesoro del reino. O sea, la economía de esa nación estaba a su cargo. De manera tal que él era eunuco para eso, era un tipo que él no veía nada más que esa situación, ese asunto era su responsabilidad. Alto funcionario, gente, persona de súper confianza y que se dependía en gran manera de él. Y la reina tenía el problema de que este señor se le presenta y le dice, yo necesito que me dé 3 meses para un sabático. ¿Cómo así? Bueno, quiero ir a Jerusalén a adorar. ¿Y tú eres judío, mijo? No, no soy judío, pero quiero conocer a Dios. Quiero adorar a Dios. Eso soy yo imaginándome, ilustrándole el problema que representaba para este señor hacer lo que hizo. Tenía que dejar todo en orden, como David cuando fue a pelear con Goliat. Él tuvo que dejar otros pastores atendiendo las ovejas. Este hombre se esforzó, dejó todo preparado y cogió un viajecito de nada más y nada menos 1.400 millas a pura carreta. Claro, él tenía sus
sus recursos. Tenía buenos caballos, tenía siervos que les acompañaban y lo defendían en el camino, y buenas alforjas para agua, vino, pan. Sí, tenía muchas cosas, pero todo esto implicaba esfuerzo, todo esto implicaba sacrificio. Todo esto no era de que nosotros, para venir a la iglesia, nosotros, aquí había una van grande cuando nosotros llegamos. Era viejita, pero... Y empezamos a traer gente a la iglesia en esa van. Don Ramón llegó a manejarla, pero se dañó, y gracias a Dios. Y yo dije, no voy a comprar van. La gente que va a venir a la iglesia tiene que hacer su esfuerzo, tiene que hacer su diligencia. De que unos a otros podemos ayudarnos, sí, sí. Pero vamos a hacer la diligencia. No, una de las cosas que hablan los choferes, porque yo llegué a manejar la guagua de la iglesia en la República Dominicana. A veces terminábamos los servicios a las 8 de la noche, y a las 10 de la noche yo estaba devolviendo la guagua en casa del pastor para coger un carro público e irme para mi casa, después de llevar a mucha gente, entre ellas con la que me casé. Así que manejar la guagua de la iglesia deja. Es productivo el negocio. Exacto, la dejaba de último, ya tú sabes, para conversar privado. Anyways. Oh, ¿verdad? Ay, mami nena. Ustedes se imaginan el esfuerzo que este señor tuvo que hacer. Yo que últimamente estoy, y yo fui una vez ¿cómo se llama? Una vez, no, 2 o 3 veces a la Florida, manejando de aquí 15 horas para allá. Ya para la segunda, la tercera vez yo dije, ay no. Me fui para donde mi mamá, por 7 horas allá, y de allá 10 horas más para llegar, pero al otro día, después de echar un buen sueñito y descansar. Y no he vuelto en viaje directo en avión. Imagínense, este tuvo que viajar 1,400 millas en pura carreta para participar en una celebración de quizás una semana, pasarse por ahí y arrancar para atrás otra vez al mismo julepe. Esfuerzo. Ustedes me dirían, pastor, pero no lo pongan a uno tan difícil. Pues ¿sabes lo que te voy a decir? Te voy a repetir lo que el Señor dijo. Que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es así. Necesitamos estar interesados. Necesitamos poner atención, necesitamos averiguar sobre el asunto, pero también necesitamos ponernos las pilas y hacer el esfuerzo que sea necesario para conocer lo que Dios tiene para mí, para participar en lo que Dios tiene para mí, porque la naturaleza del reino de los cielos es así. Entonces estamos hablando de que hay que estar interesados, estamos hablando de que hay que esforzarse en nuestra actitud. Es la actitud correcta para que al fin del camino vayamos para casa contentos. Más adelante dice que Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subirse y sentarse con él.
Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Fíjense qué diferente fue la actitud de este señor a la actitud de unas personas que un día me presentaron. Gente que habían tenido poco tiempo aquí en la iglesia y estaban muy contentos y para abajo y estábamos en un barbecue, una cosa allá en su casa. Y unos amigos llegaron y me lo presentaron y con mucho orgullo, con mucho gozo. Mire, pastor, y qué sé yo. Bueno, yo los saludo, digo mucho gusto, la. Básicamente, sencillamente eso. Y no pasaron 5 minutos antes de que yo oyera, a mí no me gusta que me empujen la Biblia por la garganta. Yo no he dicho nada. Pero aquí en Estados Unidos se habla mucho de pushing the Bible down the throat, como empujando, como metiéndole la Biblia a la fuerza a uno por la garganta. Y qué pena que tengamos esa actitud. Porque por el contrario, debíamos tener la actitud del salmista que dice, Dios, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. No decimos, espérate, aguanta tu Biblia ahí. Yo no, espérate, vamos, déjame eso para otro día. Qué diferente. Este señor dijo, tú sabes lo que estás leyendo, tú entiendes. Y Felipe dice, no, ¿y cómo lo voy a saber si yo soy de por allá lejísimo, hablamos otro idioma, nadie por ahí habla de eso, nadie sabe de eso? ¿Y cómo voy a saber? Tú me lo puedes explicar. ¿Sabes lo que yo estoy viendo en el eunuco ahí? Humildad. Un hombre sencillo, tendido, poderoso, pero sencillo y humilde. Enséñame, ven, yo puedo aprender. Háblame, explícame. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es que es como un cordero al matadero? Y eso le abrió las puertas al evangelio de la salvación. Felipe le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El Señor Jesucristo, mientras predicaba, porque a veces la gente piensa, no, que el pastor Kelly predica largo, predica corto, se le acabaron los chistes o cualquier cosa. El Señor Jesucristo vivía enseñando. Y aprovechaba cualquier oportunidad. Pablo también. Y ese predicaba más malo que yo. Porque a ese se le durmió uno y se le descocotó por una ventana. Perdónenme. Pero el Señor Jesucristo, mientras enseñaba y recibía toda clase de reacción y de actitud, tuvo que decirle a la gente, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Oh, no, la excusa. No, que Alfonso no predica tan bien como el pastor, entonces si Alfonso que está leyendo, que pongan a otro. No, y fulanito, y pelanita, y perencejita, yo no estoy de acuerdo. Está bien.
El que se humilla como un niño tiene las puertas abiertas. El Señor habita con el humilde. El altivo mantiene la distancia, dice su palabra. Entonces necesitamos interés por el plan de Dios, pero hay que esforzarse, hay que pagar el precio. Jesucristo es el mejor ejemplo. Pero también hay que ser humildes. Esto de el nombre que yo tengo, la marca del carro, cuántos amigos tengo, que la cuenta de banco, a la hora de hablar del reino de los cielos, es hojarasca, es heno. Y lo que va a someterlo a prueba es el fuego. Así que ya usted sabe lo que va a quedar de eso. Es palabra de Dios. Entonces necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes. Cuando Jesús entró en el mundo, entró en la más humilde condición que podamos imaginarnos. Un niño que no tuvo una habitación para nacer. De dos padres sometidos a un gobierno extranjero, obligados a una travesía inesperada para que se cumpliera la profecía. Después de ser sometidos, especialmente el buen mozo de José, al hecho de que su esposa de repente sale embarazada del Espíritu Santo. O sea que no solamente ella le salió embarazada de otro, sino de otro con el que él no puede pelear. María, cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, el Salvador del mundo es, dijo, pero yo creo que tú te equivocaste. Yo creo que tú viniste donde la persona equivocada. Pero sabe, al final ella le dijo al ángel, que sea como la voluntad de mi Señor lo desea. Cuando fue donde su Elizabeth, ella le dijo, mi alma alaba al Señor. Porque ha mirado la bajeza de su sierva y me ha hecho grandes cosas. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La humildad es necesaria. La humildad es imprescindible. Aunque seamos funcionarios de un reino encargado del tesoro, necesitamos interesarnos, esforzarnos y humillarnos para que el plan y el propósito de Dios se cumplan en nosotros. Pero eso no lo es todo. Ahí no se acaba la cosa. Porque dice la palabra que mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua, lo bautizó. Qué diferente a como muchos de nosotros hemos hecho. Y somos dichosos porque estamos aquí. Pero yo recuerdo que la primera vez que me llevaron a la iglesia donde me convertí y
fui con una compañera de escuela, yo empecé a tener esta experiencia donde yo decía, ¿dónde yo estoy? La gente estaba arrodillada, orando, calladito, muy tranquilo, antes de que empezara el servicio, y yo estoy sentado ahí de visita, la primera vez que estoy aquí, y yo miraba para todos los lados. Me sentía impresionado y miraba para la puerta que se veía allá atrás, y entonces como que de la puerta de la iglesia para afuera, que ahí se veía la calle, porque la iglesia no eran así tan moderna como esta y con tantas cosas. Entonces, no, un cajón ahí lleno de cosas, y había un jardincito chiquito y ya usted estaba en la calle. Entonces yo veía como que de la puerta para afuera era otra dimensión, como que aquí se estaba respirando un aire diferente. Y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Y dónde yo estoy? Y yo no le puedo decir que yo me recuerdo de lo que estaban predicando, absolutamente no. Ahora sí me acuerdo que yo entendía que me estaban llamando para que yo me... Bueno, cuando estaban haciendo el llamado, el pastor invitó a la gente que se quería arrepentir, que levantara la mano, y yo agarraba ese banco, mira que sí, que sí, hago un hoyo, porque yo decía, muchísimos pensamientos me venían por la mente. Si yo me meto a esto, me pierdo a la muchachita esta tan linda que tengo al lado. Y cuántas cosas. ¿Y qué me van a decir en la escuela cuando yo vaya mañana? Era otra. Era otra. Pero yo no tenía nada, solamente sueños y aspiraciones. Pero eso me impedía decirle que sí al Señor. ¿Quieres ven entregarle tu vida al Señor? Lo que mi corazón me decía era, vamos. Y yo decía, no, Señor. Y me fui para mi casa y no lo hice. Oh, anybody home? Okay. Sí. Tuvo el Dios como que meterme el pie para que me cayera en una trampa, y tuve que volver a la iglesia con una cuñada mía que dijo, quiero ir y tú tienes que acompañarme, yo no quiero ir sola. Ella estaba en el curso conmigo y fuimos, y entonces la misma cosa, la misma lucha, y yo entendía que me estaban llamando, pero no quería, no quería. Así que Dios me puso una trampa. Y la hermana de mi amiga vino y se paró por ahí. Cuando yo vi que ella venía, le dije a la cuñada mía, mira, ahí van a venir a empujarte, dile que no. Porque ya me lo habían dicho, dile que no, ya tú sabes. Y agarré mi banco ahí, el que me quiera arrancar de aquí, eso era ahí, parado ahí en el banco, era un banco parecido así. Ella se para ahí, aquí está mi cuñada, aquí está mi compañera, y ella se para, y yo no me acuerdo si habló con la cuñada mía, yo creo que sí, ella como que le sacó los pies, como decimos nosotros. Y cuando el pastor dijo por última vez que quiera darle su vida al Señor, que levante la mano, ella se salió así un poquito del banco y me miró y me dijo, manito, levanta la mano. Y yo la miré y le dije, no. A ella le dije que no, pero levanté las manos. Y fue como que las cadenas se cayeron. No me dijeron nada y yo mismo caminé al frente y me arrodillé.
Y mi oración fue, eso si no se me olvida, Dios mío, yo realmente no sé dónde estoy. Pero si tú me quieres aquí, yo estoy aquí. Vinieron y oraron por mí, me dijeron parte de lo que yo le estoy diciendo ahora, el camino no es fácil, pero Dios te ayuda. Necesitas aprender a orar, necesitas congregarte, necesitas buscar de Dios, leer la Biblia, etcétera. Me dieron un consejito corto y certero. Y hoy ustedes me están aguantando a mí. 40 años después, aproximadamente. Entonces, ¿saben lo que yo estoy viendo aquí en este cuadro ahora? Donde al pasar del Felipe le explica, mira, hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que arrepentirse de sus pecados, hay que bautizarse. Y él de repente mira para el lado y dice, pero eso no es agua que hay. ¿Qué impide? Nosotros queremos decirle a la gente, la hermana Irene va detrás de la gente, ven, pasa. Otros, que no me empuje. También, ¿recuerdan esa canción? Y echamos para atrás. Y este señor no, este señor dijo, él fue que jaló a Felipe, le dijo, no, mire el agua aquí, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Y saben qué yo veo en esa actitud? La actitud que Jesucristo habla para todos nosotros de obedecer. Necesitamos interés, necesitamos esfuerzo, necesitamos humildad y hay que echar para adelante. Hay que obedecer a lo que Dios nos dice. Acuérdense que cuando él dio el encargo antes de irse, que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. En las clases estamos estudiando los nombres del Señor, ya estudiamos los nombres del Señor en Mateo, en Marcos, y hoy el buen mozo de Alfonso nos habló de los nombres en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que nos ayudan a entender quién es Jesús para toda la humanidad al ver cada uno de sus nombres. Y uno de sus nombres es el nombre de maestro. Y en aquellos tiempos, no es como ahora, porque ahora el maestro es una pieza de un rompecabezas bien quebrado. Pero en aquel tiempo el maestro era el que tenía la voz cantante, el que sabía cómo eran las cosas y el que los discípulos trataban de imitar. Y eso lo necesitamos todos. Así como los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren de acuerdo a la biología, nosotros también nacemos en Cristo, pero tenemos que crecer. Y el crecimiento viene del ejercicio de la piedad, de ser entrenado. Una de las de nuestro Señor nos identifica a nosotros como discípulos, y el mandamiento fue vayan y hagan discípulos, y la palabra discípulos del original matete significa un aprendiz, uno que va aprendiendo todos los días de su maestro y que camina con su maestro y que imita a su maestro. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos un programa con diferentes cosas para que todos crezcamos, para que conozcamos la palabra, para que no dependan de lo que el pastor dice, sino de lo que Dios dice en su palabra. Porque esa es la verdad. Aquí yo puedo venir y bailarle bugalú, darle 3 brinquitos, serle gracioso, pero yo no lo puedo llevar al cielo. Solamente hay un camino al cielo. Jesucristo, el Señor.
Entonces, resumiendo nuestra lección, nuestra actitud, como Santiago nos mandó, tenemos que trabajarla. Tenemos que estar interesados en Dios, su reino, sus dones, su gracia y su obra y su gente. Tenemos que estar interesados. Tenemos que hacerle espacio en nuestras agendas. Tenemos que desarrollar el hambre, la sed por esas cosas. Pero no quedarnos en el interés, sino que hay que esforzarse, hay que pagar un precio, no demandar que la iglesia compre una guagua para que me vengan a buscar. Recuerdo que conocí a un muchacho de Sri Lanka y me dijo que a veces él estuvo en un tiempo de su vida que para ir a la iglesia, él salía por la mañana, cogía un tren por 800 horas, no me acuerdo cuántas eran, estaba en la iglesia y venía llegando a su casa de vuelta en el tren como a las 8 de la noche. Para poder ir a la iglesia el domingo porque no había iglesia donde él estaba. Pero no solamente esforzarnos y pensar que esa es gloria para nadie, tenemos que ser humildes. Humildes. Humildes para que cuando mi hermano falle, yo no lo descarte como un plato desechable, sino que yo siga adelante con el propósito de Dios. Y como termina Santiago su carta, recordar que si alguno hace volver a un pecador que se apartó de la verdad al camino, ha salvado la vida de uno. Dios. Tenemos que ser humildes, humildes y obedientes. Nada de lo anterior sustituye la obediencia. Saúl falló, lo mandaron a destruir a una población y unos tesoros y unas cosas y dijo, no, yo no puedo, esta vaca está muy buena para matarla. Se la llevaron y cuando el profeta Samuel viene y le pregunta qué bramido de vacas es que yo oigo aquí, él dice, bueno, es que el pueblo las trajo, el pueblo, tú sabes, como no fui yo. Las trajo porque para darle sacrificio a Dios, para sacrificársela a Dios. Primera de Samuel 15:22 dice, se complace Dios tanto en las ofrendas en que se obedezca a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo se quejó en una vez, de las pocas veces que puedo decir que Jesús se quejó. En Lucas 6:46 él dijo, ¿por qué me llaman Señor y no me hacen caso? ¿Por qué no me obedecen? El fin de la historia es hermoso. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Aleluya. Aleluya. Parte del anuncio del día del nacimiento del Señor Jesucristo decía, tengo buenas noticias que será motivo de alegría para todos, para todo el pueblo. Dios da gozo. Alguna gente piensa que nosotros somos la gente más aburrida del mundo porque te prohibimos muchas cosas. No esto, no aquello, no esto otro. Y como aburrido todo el tiempo con un moño parado aquí. ¿Verdad? No. Yo creo que a la gente se le ha pasado muchas cosas. En el Salmo 95 dice, venid, aclamemos alegre
a Jehová, cantemos con júbilo, con júbilo. ¿Sabe lo que es júbilo? Es alegría, es gozo, es salto a la roca de nuestra salvación. Mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, dice el Salmo 30. Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ahora tenemos que tener la actitud del eunuco. Si ahí hay agua, vamos a ondearnos. No vamos a estar, que espérate, que deja ver, que quizá pasado mañana, que quizá el otro día. Este pastor como que a mí no me gusta. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, se compara con a un tesoro escondido en un campo que cuando el hombre lo descubre, tapa. Dice, wow, espérate que no quiero que me lo quiten. Y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Eso es el reino de los cielos. ¿Y sabes cuál va a ser el fin de esta historia de hablar de problemas y de pecado y de, ¿cómo se llama? Y de fallas y de contaminación y de corrupción? Esto se va a acabar el día que seamos transformados en el aire y vayamos y nos juntemos por siempre con el Señor. ¿Y sabes cuál es la conversación que va a pasar cuando nosotros lo veamos? Es que Él va a decir, ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque van a llegar las bodas del Cordero de Dios. Aleluya. Ahora te voy a decir, no hay humildad, no te vas a gozar. Si no hay esfuerzo, ese corito que dice, nos vamos a gozar, sí, sí, va a ser desentonado. Si no tenemos interés, todo es dinero y dinero y miedo y pleito, no vamos a gozar. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mis hermanos, esto parece una extensión de la carta de Santiago. Con tantas perezas, es como cuando a uno lo desollinan. Usted sabe lo que es desollinar, ¿eh? Agarran un brillito, una olla para quitarle todo lo negro que se le ha pegado, ¿verdad? Pues Santiago como que fue eso así, pero esto nos está diciendo a nosotros, ten la actitud correcta. Interésate, esfuérzate y obedece a tu Padre Celestial. Te vas a gozar, aún en medio de la prueba, dice el Señor. Te voy a dar gozo. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira qué bueno y delicioso es cuando los hermanos están juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gocemos, pero tenemos que tener la actitud correcta. Parémonos, defiéndete, no te dejes engañar del diablo, no te dejes engañar del mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito el nombre del Señor para siempre. Padre Santo, queremos ser como el barro, hermanos, el alfarero.
nuestras vidas y hazlas de nuevo. Queremos ser un vaso nuevo. Queremos que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Queremos que nos ayudes a tener la actitud correcta, a no dejarnos engañar, a no dejarnos dominar por el pecado, por los vicios que hemos desarrollado de carácter, a no ser dominados por los traumas del pasado, sino humillarnos delante de ti, esperar en tus misericordias, esperar en ti como el vigilante espera por la mañana. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendícenos, Señor. Sosténnos, Padre Celestial. Y guíanos para que disfrutemos de tu presencia, Señor. Bendito seas. Yo quiero ser